Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Año 2004, Rock and Roll sin destino, era de donde salía este tema distinto de Callejeros. Y ahora ya estamos comunicados con una de las conductoras del programa Radio Zona Libre, en este Creadores de Radio, que es el programa que transmite desde el ex destacamento de Loma del Mirador, ahí el lugar donde se vio por última vez a Luciano Arruga un 31 de enero del año 2009. Y la verdad que lamentablemente siempre que hablamos con Rosaura es por una mala noticia, y es porque el lunes 15 a las 20:30, 3 jóvenes, 2 de ellos testigos del caso de Luciano, fueron ilegalmente detenidos. Uno fue brutalmente golpeado, y es por eso que queríamos hablar con vos, Rosaura, para que nos cuentes un poco más qué está pasando con todo lo relacionado al caso de Luciano Arruga. ¿Cómo andás, Rosaura? Mauro, Magdalena y Hernán estamos acá de este lado. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, contame un poco esto en el Facebook de ustedes, de Aparición con Vida de Luciano Arruga. Vimos este comunicado que emitieron en donde relatan un caso que no salió como tantas veces en los medios más importantes, de que el lunes 15 detuvieron a 3 chicos, 2 de ellos son testigos por el caso de Luciano y a uno le golpearon mucho. ¿Cómo fue esto? Sí, fue así como vos lo relatás. Estaban los 3 en la puerta de la casa de uno de ellos, policías del comando de patrullas comunitarias, paradójicamente. Para darle, sí, que es un sistema nuevo de patrullaje que implementó Granados a partir del decreto de emergencia en seguridad. Se supone que es un patrullaje exclusivamente preventivo. Bueno, varios patrulleros pararon en esa casa, bajaron y empezaron, digamos, con un operativo de racia. Básicamente los pusieron contra la pared, los golpearon en las piernas a los 3, y uno de ellos, que es uno de los testigos en la causa de Luciano, sí, digamos, decidió resistirse a esa situación, entendiendo que, bueno, era en el marco de la ilegalidad, digamos. Claro. Se metió dentro de su casa, era la casa de él donde estaban. Los policías lo siguieron, bueno, lo golpearon tanto que le abrieron la cabeza, y bueno, viendo que era una situación compleja para resolver, sí, lo llevaron a los 3 a una clínica que está a pocas cuadras, ahí en Lomas del Mirador. En ese camino levantaron a un pibe, que estaba, pobre pibe pienso, ¿no?, que estaba, sí, en la parada del colectivo, y lo hicieron oficiar de testigo de un episodio que él no había visto. Claro, como tantas veces, ¿no? Pasa, sí, que los testigos en verdad no ven el episodio y simplemente te dicen, tenés que salir testigo, vos viste esto. Claro. Y uno desde el miedo también, ¿no? Dice, sí, bueno, sí, está claro, bien, obviamente nosotros no vamos a agarrárnosla con un pobre pibe. Claro. Atendieron en la clínica del Buen Pastor, que es esta que te digo, que está ahí en Lomas del Mirador, al testigo verdadero, digamos, de la causa, claro, de Luciano, que tenía la cabeza abierta, pero no pudieron suturarle la herida ahí, así que lo llevaron al Policlínico de San Justo, que está también a unas 15-20 cuadras. Bueno, en ese camino al Policlínico de San Justo, al testigo se lo llevaron a declarar al destacamento de Lomas del Mirador. A los otros 2 los llevaron a la comisaría octava, que es la responsable del destacamento, digamos, los llevaron detenidos, y a este pibe lo llevaron al Policlínico y lo cosieron, le pusieron 4 puntos y lo llevaron después a la octava. Nosotros nos enteramos varias horas después que estaba pasando esto, cuando nos informa, digamos, la compañera de uno de estos pibes que lo estaba buscando por todos lados y no lo podía encontrar. Claro. Inmediatamente pensamos mal, así que, bueno, nada, Pablo Pimentel, que es el presidente de APDH Matanza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se presentó en la comisaría octava y empezó a exigir que se acercara un fiscal, porque, bueno, había 3 detenidos, uno de ellos que estaba herido de gravedad y no había ninguna respuesta de parte de la policía más que plantear que se había resistido a la autoridad. Llegó el fiscal decidió armarle una causa penal utilizando a este pobre pibe que había tenido que declarar en el destacamento. La verdad que nos atemoriza mucho pensar las condiciones en, claro, las que lo hicieron declarar. Y le abrió una causa por resistencia a la autoridad, digamos que, a ver, objetivamente es cierto que se resistió a la autoridad porque la autoridad estaba procediendo de forma ilegal. Así que, bueno, nada, esa situación es así. En ese momento nos presentamos todos nosotros, junto con nuestro abogado y con Pablo, logramos, sí, que los liberaran, primero a los dos que no estaban golpeados, y después
al que sí estaba golpeado y que le armaron la causa, pero no logramos que le anulen, digamos, la imputación penal. Rosaura, ¿cómo estás? Hernán te saluda. Hola, ¿cómo andás? Vos recién hacías referencia al fiscal que está a cargo de la causa, el señor Fernando Quiroga. Sí. Y argumentó de que este tipo de actitudes, la resistencia a la autoridad, tiene como consecuencia la violencia. Apertura de cabeza. Sí. Es increíble. Sí, sí, no, de hecho... ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? Tuvimos la oportunidad de pelear con él en la comisaría, Sí. digamos, no de hablar en buenos términos. Nuestro Me abogado, imagino. Juan Manuel Combi, le dijo en varias oportunidades precisamente todo lo contrario, digamos, que sos una persona que comprende los procedimientos del derecho constitucional, entendés que una apertura de cabeza que requiere 4 puntos para ser cerrada no puede ser producto nunca de una resistencia, digamos, porque el procedimiento que la policía tiene que llevar adelante en un caso de resistencia a la autoridad no implica abrirle la cabeza a nadie, Claro, digamos. todo Y lo además, contrario, digamos, o sea. pero a ver, desde el vamos está todo errado, porque hacerle una causa a alguien por resistencia a la autoridad tiene validez cuando no se le está haciendo una racia ilegal, sin identificación, entrando a su casa sin ninguna orden de allanamiento, etcétera. Digo, como hay un montón de situaciones previas por las que no hay validez, digamos, que sirva para acreditar una resistencia a la autoridad, digamos. Una demostración más de que ese sistema sigue totalmente corrompido, que no hay nadie que se haga realmente responsable de sacar a toda esa parte de la policía que tan mal está haciendo las cosas, la verdad que tan violenta es, con todo lo que es relacionado a la causa de Luciano, y la verdad que es una, no sé ya si es una sorpresa, porque ya casi ni es sorpresivo, lamentablemente, de seguir hablando con vos por estos temas, y no nos sorprende, y eso es lo más grave de todo, que no nos sorprenda que pasa esto. Creo que, Rosaura, vos también tenés un poco la misma sensación no grata de que esto no es una sorpresa, de que todo el tiempo pasan estas cosas, y que encima este es un caso que trascendió, pero son un montón los casos que también siguen pasando con gente relacionada a todo lo que es el caso de Luciano Arruga. Sí, no, y además, digamos, no solo no es una sorpresa, sino que es algo que ocurre, digamos, en este caso, y parece terrible lo que voy a decir, pero en este caso nosotros tenemos la oportunidad de denunciarlo, claro, porque es un caso, digamos, a las claras de ilegalidad total, manifiesta, y hasta seguramente esos policías se han mandado una cagada hacia adentro, digamos, claro, ¿no? Pero hay situaciones que nosotros vivimos de forma permanente, que no podemos denunciar, o que, digamos, ya no tiene sentido denunciar, porque ni siquiera pueden ser, en términos legales, sumadas como anexo a la causa por la desaparición de Luciano. Digo, a cualquiera de ustedes seguro no se les para un patrullero a las 4 de la mañana y prende la sirena cada media hora. Digo, esto le pasa a la mamá de Luciano, y esto le pasa como estado de permanencia, digo, todas las semanas, todos los días, le pasa a la mamá de Luciano, le pasa a los hermanos de Luciano, le pasa a la hermana de Luciano. Digo, hay situaciones que nosotros ya no sabemos cómo manejar, ya no sabemos qué decir, no sabemos cómo denunciar, porque realmente este último tiempo estamos sintiendo mucho miedo, pero un miedo muy fuerte, digo. Sí, y encima yo de conocerte por fuera y de conocerla también a Vanessa, de haber ido a hablar con ustedes, son personas que no se amedrentan muy fácilmente, no es gente que va a tener miedo de decir algo. De hecho, el creador de radio, el que nosotros siempre citamos, y es una buena excusa para poder hablar con ustedes y visibilizar esta cuestión, es Radio Zona Libre, que se transmite desde la puerta del ex destacamento, en donde yo las he escuchado decir cosas muy fuertes, que la verdad que después del aire ustedes me decían, che, nos fuimos al carajo, y no son chicas que se vayan a amedrentar así nomás, y así todo. Ahora decirte, la verdad es que tenemos miedo, me pone mal en el sentido de decir las cosas que deben estar pasando, que ya ustedes encima, y las pocas respuestas que deben encontrar de otro lado para decir eso hoy en día. Sí, es que además lo que nos pasa también, justamente hoy lo hablábamos, es que este tipo de situaciones, digamos, solamente encontramos momentos o épocas o periodos en los que no vivimos este tipo de situaciones, cuando hacemos cosas como la vigilia del año pasado, en la que más o menos, digamos, mal que mal, recibimos algún apoyo de organizaciones. Tenemos apoyo siempre, pero lamentablemente las organizaciones pueden tanto como nosotros, digamos, pero quiero decir, recibimos algún tipo de repercusión en otras instancias, y en esos momentos nos sentimos tranquilos, y la verdad que nos ponemos a pensar, y a nosotros no nos da el cuero para vivir de vigilia, digo, para evitar este tipo de situaciones, ¿entendés? O para, digamos, no podemos lograr que el aniversario de la desaparición de Luciano sea todos los días. Es una vez por año, y es una semana en la que estamos tranquilos.
¿entendés? Y después todos los años, todo el tiempo, cada uno de nosotros vuelve a sus casas. Yo por suerte, digo por suerte, y me duele mucho decirlo así, no vivo en Lomas del Mirador, claro. Porque, y compañeros, la gran mayoría de nuestros compañeros que han nacido en Lomas del Mirador, que se criaron en Lomas del Mirador, se tuvieron que mudar. Y sí. Digo, a este nivel llegamos, un abogado se ha mudado 4 veces, Y sí. por recibir amenazas en su casa, porque, a ver, a Mónica le intentaron prender fuego a la casa, digo, son Claro. cosas que se viven con demasiada intensidad todo el tiempo y que podemos olvidarlas por un tiempo, pero cuando vuelven a pasar, cada vez tenemos más miedo de que se muera uno de nosotros, o sea, es terrible, la estamos verdad. muy angustiados. Es terrible, la verdad. Nosotros desde Octavo Arte siempre les vamos a dar un micrófono para intentar hacer un poco más visible esta cuestión, para que puedan expresar estas cosas. Lamentablemente, como decíamos, siempre son malas noticias. Espero que alguna vez hablemos con ustedes para que me digan que Una vez apareció hablamos Luciano. cuando se federalizó la causa, te iba a decir al Sí, principio, fue ¿no? casi Siempre fueron malas noticias. fue casi la única, la Sí. verdad, pero Fue después de una amenaza al hermano de Luciano, pero sí, bueno, viste que... la verdad que decimos, como siempre, que una buena idea es un buen programa. Radio Zona Libre es una de las mejores ideas y es uno de los creadores que más nos enorgullece haber siempre sacado y difundir, porque es visibilizar algo que está pasando todo el tiempo y que algunos medios no tocan, y que nosotros sentimos de acá, desde el primer momento que vinieron, cuando recién empezaba este programa y escuchamos la historia, que teníamos que comprometernos siempre de alguna manera. En estos pocos minutos que podemos hablar, nuevamente agradecerte, decirte que siempre tienen el lugar abierto para transmitir cualquier mensaje que sea relacionado a esto. Invitamos a toda la gente a escuchar Radio Zona Libre desde el blog, desde radiozonalibre.blogspot.com.ar, que es un programa que volvió en junio. Y bueno, nada, te agradecemos y nos solidarizamos con ustedes y estamos para lo que necesiten siempre. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a Gracias, todos. Rosaura, un abrazo grande.